Todo esto empieza en un mes en un caluroso mes de julio del año pasado y bueno, como decirle que no, a las propuestas que sean para impulsar nuestro patrimonio, nuestras arquitecturas defensivas en este caso, que es el leitmotiv, ¿no? de estas jornadas. Teresa, te prometo que haremos una de música. Buscaremos como sea para hacer una buena música. ¿Y por qué castillos, no? Sin lugar a dudas, si pensamos en los grandes iconos que representan a la Edad Media, pues muchos nos vendrán a la memoria, ¿no? A esa memoria fotográfica que muchos tenemos, pues, ermitas, catedrales, iglesias, arte gótico, arte románico, como no, los cantorales, los códices. Pero muchas veces, si tenemos en cuenta esa extensión, ¿no? Sobre nuestras mentalidades, yo creo que el prototipo, ¿no? que se nos puede venir a la mente son esos castillos, ¿no? Ya desde pequeñitos, pues empiezan con libros de castillos y dragones y príncipes y princesas y cuentos y cosas de estas que al final, bueno, pues a los que seguimos siendo unos niños nos siguen gustando. Y yo creo que la mejor manera de empezar es con estos tres titanes que tenemos aquí, titanes y titano, que tenemos aquí, Óscar, Manuel, Minerva, y yo creo que nos van a hablar sobre uno de mis arquitecturas defensivas favoritas que tenemos en La Rioja, como es el castillo de Préjano, que... Bueno, ¿se me oye, no? Sí. Vale, pues ya está. El castillo de Préjano, que es uno de los elementos que más me gusta visitar, que más me gusta ver, revivir y, como no, mencionar también, aunque seguro lo harían ellos mucho mejor que yo, la figura de Don Santiago, ¿no? Que fue un poco el que me metió esa guindilla de lo importante que era este castillo de su casa, ¿no? Así que, bueno, gatos, Jabata, os dejo a vosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a escuchar esto que les vamos a contar, que no va a ser otra cosa que el relato de 15 años de trabajo. Bueno, y el trabajo sigue porque este proyecto cultural del que hablamos pues no se ha terminado, por supuesto, sigue siempre, ¿no? Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a Lier, a Teresa Cascudo y a Isaac Martínez Espinosa la invitación que nos han cursado para participar y se lo agradecemos al empezar, ¿no? Bueno, quiero hacer otra aclaración. En el programa se habla de mesa redonda, que la haremos, más que mesa redonda, ya veis que es rectangular, pero haremos luego una tertulia para escucharos, para participar todos, para enriquecernos y bueno, para poner en común todo esto que hoy vamos a relatar, pues de la experiencia que hemos tenido estos años, pues con muchas personas que hemos conocido, muchas personas que han trabajado. En el fondo somos tres en la mesa, pero ha trabajado muchísima gente. Bueno, otra cosa para empezar, les iba a explicar qué es un proyecto cultural, ¿no? ¿Por qué le llamamos proyecto cultural de restauración del castillo de Préjano? Bueno, realmente un proyecto cultural, como lo conocemos nosotros y bueno, que ya hemos trabajado, aquí hay algún arqueólogo que trabaja en alguna cosa que se ha denominado así, ¿no? En el fondo es una actividad que desarrolla en el transcurso del tiempo, es decir, dilatada en el tiempo, y que a nuestro modo de ver tiene una característica fundamental, que es que incorpora la participación de la sociedad en ese proyecto cultural de tal manera que todo el mundo lo vive y aporta a ese proyecto, al desarrollo de esa actividad en relación con el patrimonio y lo enriquece. Y especialmente cuando esa participación es de la población local, de la sociedad de cada lugar, que todavía es mejor, ¿no? Porque realmente ellos son los responsables de la puesta en valor y de la consideración de lo que tienen al alcance de su vista, ¿no? Donde han vivido, donde han jugado de pequeños, donde han... Y este es el caso del proyecto cultural de restauración del Castillo de Préjano, que se puso en marcha en 2007
cuando accede a la alcaldía de la localidad Santiago Jiménez, que, bueno, yo hablo de Santiago, que falleció hace unos años, pero claro, en aquel 2007 yo le conocimos, y su entusiasmo por el patrimonio, que en el fondo es lo que heredamos de nuestros padres, y él lo vivía así. Él, cuando yo le conocí, hablábamos de cuando él corría de pequeño entre los restos del castillo, y él intuía, porque él en realidad era facultativo de minas, yo creo, Santiago, pero él tenía algo en su interior que le movía a que todo eso que él había conocido, que tenía la obligación de transmitirlo a las siguientes generaciones, y en un estado tal que no perdiera su autenticidad también. O sea, que era una cosa, lo que es el patrimonio, ¿no? Lo que heredamos de nuestros padres. Este es un asunto muy importante, y desde luego en un medio como Préjano, como el Cidacos, ¿no? En toda la región, en toda esa zona de La Rioja, pues hizo que se pusiera en marcha Santiago con su entusiasmo, y realmente lo logró. O sea, lo logró. En todos esos años de trabajo, pues consiguió que todo su pueblo unánimemente disfrutara con lo que se hizo, y ahora lo tengan como el mayor tesoro de la localidad. Tan es así que ahora pues, se felicitan las Navidades de hacer un vídeo con un dron, y es el castillo de Préjano lo principal. O sea, cosas que dices, qué maravilla, ¿no? Lo han conseguido, ¿no? Santiago no estaba solo. Realmente su entusiasmo era infinito, muchos le habéis conocido, pero él estaba rodeado de muchas personas que trabajaron con él y que lograron esta meta, ¿no? de la conservación del castillo, y mantener este proyecto vivo, que está vivo, como les digo. La Asociación de Amigos de la Historia de Préjano, y personas como Eduardo, que es el actual alcalde, Marisa, Flore, que también falleció, pero participó todos aquellos años de esto, cuando en la última fase subió arriba cuando estaba ya muy enfermo, y hay fotografías que él quería subir al alto del castillo antes de... Bueno, pues Jesús, el secretario de Préjano, que gestionó todas las cosas administrativas, fueron capaces de conseguir las financiaciones de una manera muy complicada, y bueno, se fue haciendo también, era una de las claves, esto que os digo, del desarrollo en el tiempo de un proyecto cultural, porque estaba en relación también con la financiación, ¿no? Con que se fueran consiguiendo esos dineros, ¿no? Y luego mucha gente alrededor de Santiago, Federico Soldevilla, que está aquí, amigos que entre todos, Urbano Espinosa, Arturo Colina, Félix Cordón, principal protagonista de la materialización de lo que allí había que hacer, porque este proyecto todos hemos aprendido, ¿no? Entonces había que desarrollar técnicas constructivas, había que investigar las cosas que veíamos en la obra con la arqueología, con la investigación histórica, los documentos que aparecían, en fin. Y bueno, toda una serie de personas que nos unimos todos, y que la verdad es que ha sido un placer. Y bueno, a ver si conseguimos transmitiros pues este entusiasmo que vivimos allí, y que, bueno, que dio como resultado pues que lo que era una ruina, ahora ellos lo consideran un monumento. De hecho, Santiago publicó un libro de ruina monumento que os lo recomiendo, porque recoge ese entusiasmo, y bueno, está por ahí un libro maravilloso por todo, ¿no? Bueno, en fin, voy a avanzar, que si no... Bien, bueno, lo primero, esta foto que ilustra el cartel, digamos, de la presentación de las jornadas, de la ponencia nuestra, es una foto de final del siglo XIX, que, bueno, se ve el castillo, lo veis, os voy a tratar de tú, lo veis ahí con las dos iglesias que tiene Préjano, San Esteban y San Miguel, con las personas, un sacerdote y dos personas más. El río Ruesta, creo que se llama, ¿no? El de Préjano, es una localidad que tiene un cerrito, ocupa el castillo la parte más elevada. Esta foto, como digo, es de final del XIX. Esta ya es actual, cuando yo creo que se habían iniciado ya los trabajos, pero es una foto ya del siglo XXI. Veis la luz eléctrica, veis el resplandor de los molinos de viento en lo alto del Cordal de la Santa y de toda esa parte, con las dos parroquias, sigue siendo lo mismo. Bueno, vamos a ir avanzando.
la posición, como digo, en un extremo de la localidad. Este es el río Ruesca, como os digo, un poco un plano de situación para que os hagáis una idea. Bueno, y esta es la primera imagen del primer día que estuvimos allí. Félix estaba yo, estaba Santiago, que está aquí con un abrigo, un austriaco, y este es el día que yo conocí. A mí me llamó Santiago y me dijo, Óscar Reinaes, sí, pues es que tenemos un castillo y queremos restaurarlo. Y entonces yo acudí a Préjano. Era diciembre del 2008, un día horroroso, que Félix se acordará. Había una niebla. Y esta fue la primera imagen que tuve yo, bueno, y que os quería trasladar para que veáis cómo estaba el castillo, en qué situación. Había ocurrido la barbacana, el castillo, luego insistiremos en ello, vosotros hablaréis, tiene una torre y una barbacana, y se había caído una esquina de la barbacana, causando en el pueblo también inquietud, puesto que había problemas de seguridad, caía constantemente de la coronación de la torre, caían piedras a la calle, a la vía pública. Y bueno, por esta escalera que veis aquí, que os señalo con la flecha, se ve, ¿no?, la flechita. Colocaron esta escalera, entramos dentro, luego la escalera la metimos en una sala que había abajo abovedada, salimos a esta parte con una escalera que se podía subir algo, hicimos estas fotos, y realmente este es el estado que presentaba el castillo, ¿no?, como una ruina total, inaccesible, no se podía acceder, y que llevaba camino de finalmente desaparecer. Y bueno, y en este momento es cuando se plantea, ¿y qué hacemos aquí? Y entonces es cuando se plantea la posibilidad de poner en marcha este proyecto cultural en el que nos íbamos a involucrar muchas personas, y bueno, que lo primero que había que hacer eran unos estudios previos, y lo primero de lo primero era un estudio histórico-artístico que interviene en primer lugar. Carmen Herreros intervino, pero inmediatamente fue Minerva Sáez Rodríguez la que asumió la responsabilidad de la investigación documental y tipológica de la que, bueno, pues dinos, Minerva, si quieres. Sí, bueno, como no funcionan estos artilugios, pues a viva voz, ¿no? Bueno, buenas... ¿Eso funciona o no? Se te oye bien, yo creo. Hola. Se oye, bueno, gritaré todo lo que pueda. Si no, puedes ponerte uno de estos, ¿eh? No pongas nada. Bueno, buenas noches. En primer lugar, pues extender mi agradecimiento a Lier, a Teresa... ¿No se oye? Sí, a Lier, a Teresa, a Isaac, la invitación para participar en estas jornadas de arte con este formato. Yo os puedo decir que he asistido a todas, absolutamente a todas las jornadas de arte y patrimonio de Lier desde el año 1989, que es cuando se celebró la primera edición, y bueno, pues aquí seguimos después de tantos años. Como ha dicho Óscar, yo me encargué del estudio histórico-artístico, y entonces mi labor ha sido, por un lado, bucear en los archivos para intentar descubrir en la medida de lo posible noticias sobre la historia de la localidad y sobre la del castillo, que eso no es tan fácil, ¿no?, de encontrar. Y por otro lado, pues también hacer un estudio de lo que se conservaba del propio castillo para complementar los estudios arqueológicos y los estudios, bueno, y el proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces, bueno, voy a ofrecer un resumen resumidísimo, porque claro, el tiempo es el que es, de todo lo que hemos ido indagando respecto a la evolución histórica del monumento. En cuanto a su ubicación, pues Óscar ha proyectado antes, no hace falta que vuelvas a la otra, es igual, ha proyectado antes una vista aérea de lo que es la localidad de Préjano. Bueno, para quien no la conozca o no se ubique, me imagino que todos sí, pero bueno, es una localidad ubicada en la Rioja Baja, cerca del río Cidacos, en el valle medio del río Cidacos, afluente del Ebro, cuya seña de identidad es, como ha dicho, la fortaleza de la población, que se asienta en lo alto de un cerro al noroeste de la misma. Entonces aquí pues tenemos todo el casco, del casco urbano de la localidad, y vemos en lo alto esa torre, que luego hablaré de su tipología, pero ya verla ahí en lo alto pues nos da idea de para qué podía servir, ¿no? Ya pues desde la época musulmana estas torres se comunicaban unas con otras, y de hecho si subimos arriba vemos perfectamente la torre de Arnedillo, o sea de Erce, se ve el castillo de Quel, se veía el que hubo en Calahorra, aunque ahora en Calahorra ya no hay nada,
pero perfectamente se visualiza. Entonces, bueno, pues luego comentaremos en qué consisten estas tipologías de torre, pero bueno, ya nada más ver esta vista aérea, pues nos hacemos una idea de que nos servía para, o les servía para comunicarse mediante una serie de sistemas que se utilizaban en la Edad Media para vigilar visualmente el terreno. Pasa a la siguiente. Bueno, como yo soy historiadora del arte, pues lo mío son, entre otras cosas, bucear en los archivos, y les ofrezco aquí simplemente unos planos encontrados en algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, este es del Archivo Histórico Provincial de La Rioja, como tenéis ahí, pues es una vista aérea de Prejano que se tomó en 1956, como otras muchas de La Rioja, y este detalle del plano nos muestra lo que es el casco histórico de la localidad coloreado en rojo. Entonces, en el archivo histórico de aquí, pues todas las fotografías aéreas de las localidades suelen estar así, coloreadas en rojo para remarcar el casco urbano, ¿no? Entonces es un documento pues muy interesante, veis ahí arriba el castillo en la parte norte, noroeste de la población. Pasa a la siguiente, y buceando también en otros, pues bueno, también en el mismo archivo histórico encontré un plano de 1975, lo veis ahí con el número 14, dibujado en la época, es del Fondo de Gerencia del Catastro de La Rioja, y en la otra pues vemos un plano de Prejano de 1985. Es curioso que ahí pone castillo en ruinas, ya lo señalan, ¿no? Y bueno, ahora no les voy a mostrar más planos porque luego arqueólogo y arquitecto pues nos enseñarán con todo lujo de detalles y con todos los medios ya tecnológicos a su alcance por la planimetría que han realizado con planos, alzados, secciones del castillo. Pasa. Bueno, realizar una breve reseña histórica es difícil, pero bueno, como he puesto breve, pues a ver si lo cumplo. Ya sabemos que en la Alta Edad Media, desde los siglos VIII al XI, en toda la parte norte de la península ibérica, pues comienzan a construirse una serie de fortalezas, en principio durante la ocupación musulmana entre los siglos VIII y XI, que más o menos podría ser la época de la reconquista de esta zona, ¿no? Esa tipología inicial la tendría el castillo de Prejano, aunque apenas quedan restos, y sería la que se llama Hins o Alcazaba, fortalezas en lo alto para dominar el territorio visualmente. La reconquista del valle medio del Cidacos y de gran parte de la región no se produciría hasta la segunda década del siglo X, cuando el dominio sobre el valle que habían ejercido los Banu Qasi, los Muza, esa familia de muladíes que se habían convertido al Islam para poder mantener su estatus, pues cuando ya a partir del año 923 pues caen y se produce la reconquista de zonas como Viguera, Arnedo, y la fecha de la de Prejano no la sabemos, pero como en el 923 se reconquista Arnedo, Viguera y alguna otra población, y en 1045 se reconquista Calahorra, y Calahorra tuvo una gran influencia siempre sobre ese emplazamiento, se supone que la reconquista de Prejano tuvo que tener lugar en ese momento, hacia el siglo XI. Claro, en estos momentos, bueno, luego hablaremos de ello, pues la arqueología sí que aporta algo, ¿no? Pero realmente no tenemos apenas restos, ¿no? Tenemos que pasar a la plena Edad Media, siglos XI y XII, cuando ya después de la Reconquista nos tenemos que plantear qué tipo de villa era Prejano, de señorío o de realengo. El dato que quería Santiago Jiménez siempre que encontrara, y cada vez que me veía, tienes que encontrarlo, yo le decía que no es fácil, es encontrar el momento en el que Prejano fue villa, el privilegio de villazgo de esa localidad. Claro, yo le decía, esto no es como hacer una carretera, te puedes tirar mucho tiempo en un archivo y no encontrar nada, ¿no? Entonces, lo más aproximado que pude encontrar, que tampoco le satisfacía, porque él quería el privilegio, el documento, y eso no existe, ¿no? Entonces, pude encontrar que en 1127 Prejano se cita como villa. Entonces, al menos sabemos que ya en el siglo XII lo era, pero no sabemos muy bien si fue villa de señorío de realengo, porque pues, existen hipótesis que pueden mantener lo primero o lo segundo. Se piensa que pudo pertenecer al señorío de Cameros
puesto que, aunque no hay documentación de este momento, sí que en el siglo XIII ya hay un documento, que es el primero que cita el castillo, y que de él se deduce que efectivamente pertenecía al señorío de Cameros, pero en este momento todavía no lo sabemos. Y la otra opción es que, dado que hay un par de documentos del siglo XII que relacionan Préjano con visitas de Alfonso VII en 1151 y de Alfonso VIII en 1177, y aparece en el documento que los alcaides de las fortalezas de Arnedo y de Calahorra, que muchas veces son la misma persona, reciben a los reyes en Préjano. Entonces, ese documento, pues leyéndolo con detenimiento, quizá nos dé la pista de que en este momento pudo ser una villa de realengo, pero como digo, todo queda en el terreno de las hipótesis. Pasa, Óscar. Bueno, ahora pasamos a la Baja Edad Media y en el siglo XIII encontramos por fin la primera cita del castillo de Préjano, que nos demuestra que con toda seguridad era una villa en ese momento de señorío, porque pertenecía a los señores de Cameros. El primer documento que cita el castillo es de 1284, en el que se dice que Simón Ruiz, señor de los Cameros y de Enciso, vende el castillo y la villa de Enciso con todas sus aldeas y sus castillos entre Yanguas y Préjano, porque todo el valle de Cidacos estaba jalonado de castillos, desde Yanguas a Calahorra. Pues este señor vende los castillos entre Yanguas y Préjano por 8.000 maravedíes alfonsinos a Fernando Ordóñez, que era el maestre de la Orden de Calatrava. Es curioso porque la Orden de Calatrava tenía mucha más influencia en otras zonas del sur de la península, Ciudad Real, etc. Pero bueno, pues aquí aparece esta donación. Y aunque bueno, no me voy a extender en si esa fecha es correcta o no, porque existen datos históricos por los que tenemos que pensar que no pudo ser en 1284, porque precisamente Simón Ruiz fue ejecutado por Alfonso X en la hoguera en 1277, pero bueno, son pocos años los que podía variar la donación a la Orden de Calatrava. En cualquier caso, Préjano perteneció a esa orden entre finales del siglo XIII, años 70-80 del siglo XIII, hasta la primera mitad del XV. Es curioso, en La Rioja no conocemos noticias de otro castillo que pertenezca a la orden más que el de Briones. El castillo de Briones en el siglo XV también fue donado a la Orden de Calatrava. Bueno, pasa. Y ya pasamos a otra etapa. A finales del siglo XV, la Orden de Calatrava, bueno, no quiero leer todo lo que pone ahí, pero bueno, en 1434, la Orden de Calatrava permuta la heredad de Préjano y otras por otra que tenía un señor que era el doctor Diego González Franco de Toledo y su esposa Inés González de Orihuela. Hacen una permuta y a partir de entonces el castillo de Préjano deja de pertenecer a la Orden de Calatrava y pasa a pertenecer a una familia, son los Franco, que fue muy influyente en todos los gobiernos sobre todo de la zona de Castilla. Entonces, en esta fecha, mediados del siglo XV, en 1441, este matrimonio funda un mayorazgo sobre esos territorios que había permutado con el maestre de la orden y con permiso del rey Juan II, y crea un mayorazgo para sus hijos García y Alfonso González Franco y sus descendientes. Ese mayorazgo se va a mantener varios siglos y a partir de entonces el señorío de Préjano pues pasa a pertenecer a esta familia, que eran unos judíos conversos que se llaman de Toledo o de Valladolid, porque al principio estaban establecidos en Toledo, pero al final se asentaron en Valladolid. ¿Puedes pasar, Óscar? Entonces, bueno, pues si ya pasamos al que ocupa el señorío de Préjano, que es García González Franco, hijo de los anteriores, conocido popularmente como Garci Franco de Toledo. Este es un personaje interesante, contador del reino. Toda esta familia ocupó cargos importantes y bueno, este está datado, bueno, afortunadamente, en los años 70, en 1472, mandó construir en Villafuerte de Esgueva, porque el señorío de los Franco no solo incluía Préjano, incluía también otros lugares de Valladolid, entre ellos Villafuerte, y siempre en los documentos aparece unido el señorío de Préjano y de Villafuerte. Pues manda a construir un castillo que se conserva en buen estado y, como veis, pues es mucho de gran envergadura, pertenece a la Escuela de Valladolid. Bueno, se conserva mucho mejor que el de Préjano y bueno, esto es un señor castillo, ¿no? Pero simplemente quería señalar que lo que ha llegado de la Torre de Préjano en mejor estado es contemporáneo a este castillo. Entonces hay que pensar que Garci Franco
aunque la documentación no se cita en relación al castillo de Préjano, sí en relación a su señorío, porque era el señor, pero no se cita el castillo. Pero tenemos que pensar que en ese momento pues, estaba construyendo el castillo de Villafuerte y también habría obras importantes, como luego veremos, en el de Préjano. Este personaje al final acabó arruinado, bueno, en fin, eso ya no nos interesa, pasa. Y a lo largo ya del siglo XVI son todos sus descendientes los que siguen ocupando el señorío de Préjano. Bueno, ahí os lo he puesto, son todos pues hijo del anterior, pues Antonio, Gonzalo, Antonio, Manuel. Y lo característico de estas etapas, de toda la Edad Moderna, de los siglos XVI y XVII, es que esta influyente familia era dueña de Préjano, pero no aparecía por Préjano, vamos, ni por orden divina. Entonces, era un señorío absentista. Vivían en Valladolid y eso les ocasionó muchísimos problemas con los vecinos de la villa de Préjano. Y en la documentación del Archivo General de Simancas o del Archivo de la Chancillería de Valladolid continuamente aparecen muchísimos documentos que hablan de pleitos. Desgraciadamente no nos dicen nada del castillo, que es lo que a mí me hubiera interesado, pero hablan de continuos pleitos por motivos diversos con los señores de Préjano. Claro, eran los dueños, pero no estaban allí, entonces no conocían los problemas de la villa, ¿no? Y bueno, simplemente he puesto ahí un dato que a finales del siglo XVI aparece algún documento que sí que cita un alcaide en Préjano. Pues bueno, eso para mí es motivo de alegría, ¿no? Gutiérrez de Quirós, pasa. Y bueno, la voy a pasar más rápido porque hay mucha letra, simplemente he querido resumir cómo ya desde el siglo XVII el señorío pasa de los Franco, de Valladolid, a otra familia noble también, que son los Agurto, los marqueses de Gastañaga de Vitoria. Entonces, bueno, pues en el siglo XVII tenemos noticia de uno de los Franco, después hasta la segunda mitad del siglo XVII, hasta 1688, no volvemos a tener noticia. Y esta es interesante porque Melchor de Mendoza Franco consigue por fin desagregar a la villa de Préjano del mayorazgo y eso le permite venderla. Entonces la puede vender, o como la tenían ahí y no venían nunca, no les interesaba gran cosa, entonces la vende al año siguiente a Íñigo Eugenio de Agurto y Álava, que era marqués de Gastañaga, desde principios del siglo XVIII, y desde ese momento hasta, bueno, tampoco estuvieron mucho tiempo, hasta la mitad del siglo, la villa y el castillo pertenecieron a esta familia. Su hija, Ignacia de Agurto y Zumelzu, fue señora de Préjano y tercera marquesa durante toda esa primera mitad del siglo XVIII, y como murió sin descendencia, pues el castillo ya se quedó como huérfano, y durante toda la mitad del siglo XVIII pues lo gestionaron el estamento eclesiástico, las personas pudientes de la villa, hasta 1811, que es cuando ya, tras la abolición de los señoríos, el castillo pasa a ser de propiedad municipal. Y sí que tenemos en la segunda mitad del siglo XVIII, una vez que ya muere Ignacia de Agurto y el castillo queda, como digo, pues un poco a manos de gente del pueblo, sí que tenemos noticia del último alcaide, que fue Jerónimo Fausto González del Horno, y pasa a Óscar. Y es interesante su figura, porque aparte de ser el último alcaide, que de esa noticia sabemos porque viene específicamente expresada en el catastro del Marqués de la Ensenada, pero aparte de ser alcaide era escribano del ayuntamiento. Entonces los protocolos notariales de Préjano, que están custodiados en el Archivo Histórico Provincial de La Rioja, pues tienen durante toda gran parte de la segunda mitad del siglo XVIII, son de su mano, son de la mano de este señor Jerónimo Fausto González del Horno, de una familia noble, los González del Horno. Y es curioso porque las portadas son preciosas, o sea, son los protocolos más bonitos de todos los de Préjano, y he puesto dos, por no abrumaos, pero tiene portadas, bueno, con unos dibujos ahí, pasa, y ahí os he puesto la firma en uno de los documentos. ¿Sí? Es muy curiosa, sí. Ah, la firma. Ah, sí. Veis que se lee perfectamente, Jerónimo Fausto González del Horno, y pasa a Óscar. Y pues cuando se encuentra una noticia relacionada con el castillo, pues es como decir eureka, ¿no? Porque no abundan. Y en este protocolo de 1761 se dice que, y en la misma forma se le dio la posesión
en un palomar derribado, sito en el castillo, interos el camino y calle de San Esteban. Entonces, en este año se sabe que el castillo de Pérejano ya se utilizaba como palomar, que fue uno de los últimos usos que tuvo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está escrito, ¿eh? Hacia la parte superior izquierda está escrita la palabra palomar y castillo. Bueno, pasa. Y ya en el siglo XIX y XX, pues una vez que ya a principios del siglo XIX desaparecen los señoríos y pasa al ayuntamiento, pues la Gran Independencia ya lo empieza a utilizar de una manera, pues bueno, que ya contribuye a su destrucción, ¿eh? Se alojan tropas, durante el primer cuarto del siglo XX se utiliza como cementerio el recinto exterior, lo que es la Barbacana, hasta 1925. Después de 1925 se extraen piedras para la construcción de obras municipales, que esto no solo ocurre en Pérejano, ocurre en todos los sitios. Se utiliza para otros usos ajenos a su función original, vertedero y hacinadero de fiemo y mies. Hasta 1975 se crían palomas en su interior y ya a finales del siglo XX se encontraba totalmente arruinado. Y en el siglo XXI es cuando, como ha comentado Óscar, se toma conciencia de su recuperación, concretamente desde que en 2008 pues hay unos derrumbes importantes, ¿no? Y ahora, para terminar esta parte histórica, que bueno, que lo he hecho en un suspiro, porque bueno, imaginaos que esto es solamente una pequeñísima parte de lo que se puede decir, tengo unas fotos que custodia el Archivo Histórico Provincial de La Rioja, que fueron cedidas por patrimonio, algunas se utilizaron para hacer el inventario artístico de La Rioja en los años 70-80, y bueno, son curiosas porque vemos cómo se llegó el castillo al siglo XX, a la segunda mitad del siglo XX, como ya estaba en ruinas. Si queréis decir vosotros algo de esto, si no, como estas fotos nos sirven pues para que a la hora de tomar decisiones en la intervención pues se sepa cómo se puede actuar mejor, ¿no? Pasa, si quieres. Aquí hay otras, estas son de Julián Ruiz Navarro, de finales de los años 80, y ahí pues vemos como en la zona de la Barbacana había una construcción posterior, vemos bueno, pues cómo estaba en ese momento, en la de arriba vemos cómo estaba una sala bóveda de ladrillo, de la que luego hablaremos, que era la que cubría la planta de sótano. Bueno, pues las fotos antiguas aportan mucho y es una pena que no tengamos apenas, ¿no? Pero bueno, pasa. Y ya para terminar mi intervención de momento, unas breves palabras sobre la tipología del monumento. Entonces, como he empezado a decir al principio, aunque ahora conservemos una torre pues más o menos con restos del siglo XV-XVI, esto tiene una historia, como hemos visto, y en principio desde la ocupación musulmana pues todo el territorio está jalonado de estas torres de vigilancia, de señales ópticas, vigías, atalayas, que son exclusivamente de carácter militar, las torres fuerte para la defensa, y que, pues bueno, pues como digo, jalonan todo el norte, siempre están construidas en alto, y se ve muy claro cómo el sistema de comunicación visual entre ellas era efectivo, ¿no? En el Valle del Cidacos, por ejemplo, pues desde Yanguas, Enciso, Arnedillo, Pérejano, Erce, Arnedo, Autol, Autol, Calahorra, se pueden ir comunicando visualmente. Entonces, estas torres al principio tienen unas estructuras que apenas hemos conservado, pero después van evolucionando a lo largo de la Baja Edad Media y ya degeneran en auténticos castillos. Y al principio son torres de carácter más militar y defensivo que otra cosa. Al final acaban siendo, en los siglos XIV, XV y XVI, verdaderos castillos que demuestran el poder o el ascenso del poder de la nobleza. Entonces, a estas ya se les denomina pues torres de señorío, torres vivienda fortificadas, torronas, castillos torrejón, y son erigidas por los linajes locales, por los que ejercen el poder en esos lugares, y bueno, pues van ofreciendo más servicios. Si al principio no tienen más que una mínima calidad de habitabilidad, pues luego van teniendo más elementos, se adaptan a nuevos usos, tienen ventanas más sofisticadas, tienen incluso chimeneas, ventanas mirador, escaleras que comunican las distintas plantas. O sea, ya se van mejorando las condiciones de habitabilidad que requiere la vida señorial, ¿no? Y bueno, pueden albergar una residencia para los señores, acompañadas de un recinto, etcétera, y pues bueno, tenemos muchísimas por todo el norte de España, pero en La Rioja Baja, por ejemplo, pues tenemos en el siglo XIII
la de Arnedillo, que la tenéis ahí, la del Salvador de Ece, que todavía son torres más de defensa que otra cosa, pero ya a partir de los siglos XIV, XV y XVI se van transformando en torres con una habitabilidad, con más lujo para vivir. Y por ejemplo tenemos pues, la Torre del Moro en Igea o la Torre del Muro de Aguas, ya pues datadas en siglos XV y XVI, más o menos en época contemporánea, a lo que nos queda más visible del castillo de Préjano. Bueno, y como ya he hablado demasiado, pues si quieres continuar vosotros. Bueno, seguimos con el discurso de la metodología, que hablábamos de los estudios previos, de los estudios históricos. Otra parte fundamental del proyecto cultural era la documentación geométrica preliminar, que era un trabajo ineludible para respetar la realidad del monumento cuando empezamos a actuar, ¿no? Entonces se elaboró una fotogrametría muy precisa, se elaboraron unos modelos en 3 dimensiones, que son estos que ven, y bueno, esa precisión en la documentación geométrica permitía, como digo, por una parte la salvaguarda de la realidad que nos encontrábamos y por tanto poder regresar a cómo estaba el monumento en ese momento. Luego también permitía trabajar durante todo el desarrollo del proyecto cultural como soporte de proyectos, de investigaciones, etc. Incluso permitía una difusión del proyecto cultural para que llegara a la sociedad todas esas imágenes y bueno, que realmente resultaran eficaces en lo que se pretendía, ¿no? Este es el modelo de cómo está la parte de arriba, de la barbacana. No sé si quieres decir algo, Minerva, de la tipología. Simplemente, brevemente, que bueno, tenemos 3 partes fundamentales en este conjunto. Una sería la muralla, que partiría del castillo y descendería por la villa, de la que no han quedado restos, y a veces se podría deducir del trazado de algunas casas, pero no es fácil tampoco. La segunda parte es la barbacana o albacar, ese recinto que es el que después fue utilizado como cementerio, y la propia torre. Eso sería un poco en planta, esas 3 partes, las vemos ahí en la esquina superior derecha. Y luego en alzado pues tendríamos una planta baja de sótano, que pues, os enseñarán fotos abundantes, abovedada, con una bóveda de ladrillo, después 4 pisos holladeros que no se conservaban y hubo que reconstruir, bueno, eso lo hablarán después, y 3 alturas, con un remate que llegó a nuestro presente en ruinas, y vemos que hay una serie de elementos que nos demuestran que aquí había ciertas condiciones de habitabilidad, ¿no? Pues hay 4 vanos en concreto que tienen formas diferentes y son vanos de asiento al interior, es decir, que eran vanos para mirar el paisaje, vanos miradores, porque te podías sentar. Luego los veremos, había 2 chimeneas, había una escalera que comunicaba las diferentes plantas. Bueno, quiero decir que se puede deducir de lo que es lo que quedó, lo que había ahí, y bueno, simplemente que lo veáis aquí, las 3 plantas, con la planta baja, con el remate, con una serie de vanos en diferentes muros, y que bueno, pues ya nos irán mostrando. De esos estudios previos, pues también la arqueología de la arquitectura, de la que hablaremos enseguida, estudios de los materiales, de los sistemas constructivos, de la historia de la construcción. Todos esos estudios previos, todo ese conjunto de estudios previos en los que participábamos todas las partes involucradas en el proyecto cultural, debían servir para elaborar esos proyectos de intervención y luego llevarlos a cabo en esas obras sucesivas que ahora os iremos relatando. Bueno, de lo primero que hicimos, ya con la presencia de la contrata Faros Construcciones y Obras, con Félix Cordón, aquí presente, bueno, pues, nos facilitó una grúa, un camión grúa, y otro día de invierno pues subimos a lo alto y nos quedamos horrorizados pues al ver el estado de aquello y verdaderamente un poco asustados de cómo íbamos a ser capaces de manejar esa situación y conseguir que eso volviera a ser arquitectura, que volviera a ser seguro, que volviera a tener firmeza, que pudiera volver a ser útil y que además tuviera la venustas, ¿no?, que decía Vitruvio, la belleza, ¿no?, para hacer esa arquitectura que queríamos recuperar, ¿no? Y bueno, pues dentro de esa actividad, pues esta exploración de las coronaciones, que claro era de lo que más nos preocupaba, el interior, vamos a pasar rápido, que tampoco
para que nos dé tiempo luego a debatir. El estado que tenía todo ese vacío, aquí abajo se ve desde arriba la bóveda esa que cubría la sala de la planta baja abovedada, que luego volveremos, y los 4 pisos holladeros que decía Minerva, primero, segundo, tercero, y el cuarto que sabíamos, y Torres, si lo quieres explicar aquí igual, bueno, lo vemos luego, si no. Todos los elementos que íbamos viendo, pues íbamos observando para conocer, ¿no? Para conservar hay que conocer. Es imposible abordar una tarea de conservación sin conocer. Y claro, el esfuerzo lo pusimos en el conocimiento, ¿no? En esta primera fase. Bueno, colocamos unas líneas de vida para hacer la toma de datos con seguridad, y por este agujero de esta bóveda de ladrillo con fajones, pues salíamos allá arriba, y bueno, empezó como estudios biostáticos la investigación arqueológica, que bueno... Que os voy a contar un poco. Bueno, la investigación arqueológica empezó como unos estudios previos, aunque luego, durante todas las fases de la obra, hicimos algunas intervenciones de subsuelo que se hicieron siempre digamos, en coordinación con la obra. No se trataba de buscar los orígenes del castillo, aunque creo que encontramos algunas cosas, sino de poder facilitar la obra y de poder tomar conocimiento a través de lo que la obra necesitaba. Sí que se tomaban como estudios previos las cuestiones de la arqueología y la arquitectura. La arqueología de la arquitectura, en principio, es una disciplina que trata de conocer arqueológicamente, es decir, por los restos materiales que tiene, la evolución de las arquitecturas y cómo se han construido y se han utilizado. Se planteó, yo creo que con buen criterio, como dice Óscar, hay que conocer para poder actuar, el hacer un análisis estratigráfico de estos restos, es decir, ver cómo todas esas fases que nos ha contado Minerva, todos esos avatares que tiene el castillo, se reflejaban en sus muros y qué restos nos quedaba de cada una de estas cosas. Esto le puso un poco nervioso a Santiago, que siempre nos decía, tenía 50.000 euros y yo quería poner piedra, creía que iba a arreglar todo el castillo, y no hemos hecho más que estudios y todavía no hemos puesto una piedra, y nos los gasté todos en esos estudios, en esos planos, pero yo creo que luego él estaba contento porque la restauración se ha hecho manteniendo toda esa biografía del castillo que se refleja en sus muros y que se ha mantenido y que se puede ver todavía durante la restauración. Veis aquí que, bueno, este es el muro norte, que así en esta vista no se ve mucho, pero que yo creo que refleja bien toda la historia del castillo desde antes de ser castillo. Veis aquí que hemos coloreado pues, unas cosas, pero no al azar, sino viendo los diferentes tipos de construcción, las diferentes obras y cómo se relacionan cada una entre sí, es decir, qué obras están una encima de otra, cuáles se adosan, cuáles están construidas. Y pudimos descubrir al menos pues, así 4 grandes fases, ¿no? Que correspondería un poco con... Teníamos, antes de ser castillo, antes de que fuese el castillo, tenemos aquí unos pequeños restos en azul, creo que se ve donde estoy marcando, unos restos que ni tenían la planta similar a la torre, ni tenían los mismos materiales, y que los dejamos ahí y dijimos, bueno, pues aquí hay algo que estaba ya construido, y que luego cuando fuimos excavando vimos que había otros restos en otras partes del castillo que también eran antes de que estuviese la torre. Antes Minerva me decía que dijese fecha, digo, no sé de cuándo es. Sé que es antes del castillo. Esas torres islámicas, pues bueno, posiblemente. Tenemos algún material islámico que se relaciona con eso. Luego, todavía anterior a la torre ahora, tenemos aquí, ¿veis? Una cosa marrón. Es una obra de sillería mucho mejor hecha que la otra y que tiene una planta, que se conserva hasta la primera planta, y que tiene una planta rectangular sin esa quilla de barco, sin ese pentágono que tiene luego la torre y que es tan característico de la torre de Préjano. Y esa obra se conserva hasta la primera planta, es
un elemento que ya nos está hablando de una torre rectangular y posiblemente incluso más grande. Tampoco sé la fecha, no sé. Sé que está, bueno, pues por encima de esos restos musulmanes y por debajo de los restos de la torre de ahora. Y luego vemos que va creciendo y tenemos estas tres partes que sí que ya tienen la planta pentagonal, tienen la escalera que se sitúa en el vértice del pentágono y que ya conforman una torre, pero una torre exenta. Hablaba Minerva de una muralla, poco queda de la muralla, pero lo vamos a ver. Ahí veis este bloque que está fuera de la torre. Pues ese es el bloque que nos queda de la muralla y que además tenemos la suerte que tiene aquí el hueco de una tranca que nos está hablando de que ahí estaba una de las puertas de la villa. Pues bueno, ese hueco nos habla de la muralla y esa muralla no estaba construida ni llega ni traba con la obra de esa torre que os digo pentagonal. Es decir, tenemos una torre exenta, ya muy parecida a la de ahora, pero en principio exenta. Luego se construye la muralla y se construye también, porque también vemos que le adosa, que no tiene trabazón con esta torre, se construye la barbacana, ese recinto rectangular que hemos visto. Si nos vamos aquí, que vemos en las plantas, vemos esta es la torre, y ese recinto que viene adosando, en ningún momento tiene traba con la torre. Esa torre termina en un parapeto recto, con aspilleras, no tiene esos merlones, ni los garitones, ni las ladroneras, que son característicos de este castillo. Termina simplemente con un parapeto recto, con aspilleras. Se ve ahí una aspillera que la han rellenado después, o vemos aquí también, no sé si se ve el tamaño, otra aspillera, en la otra parte otra, y vemos todo un acabado recto de esa torre. Tendría entonces una planta menos y tendríamos el suelo de la terraza correspondiendo con lo que será la última planta de la torre después, el suelo de la terraza con las aspilleras de ese tipo. Aquí tenemos un detalle, se ve ahí la aspillera cegada, que la ciegan cuando se construye el arribo. Y ya la última fase, que sería la construcción de los garitones, de la ladronera sobre la puerta, toda esta construcción que se va insertando, se termina la escalera y se llegan a romper partes de las esquinas para insertar mejor todos los sillares de esas. Esto sí que se parece al castillo ese que nos ha dicho 1472. De 72 que tenemos ahí. Posiblemente tengamos ese momento. ¿Qué se construye en ese momento también? Esta escarpa, ese talud, aquí lo vemos mejor, lo que se conoce como un alambor a la angevina, un nombre un poco raro. Bueno, es ya una defensa que sí que nos lleva hacia el siglo finales del XV, o sea, finales del XV, principios del XVI. Ya estamos pues en un tipo de defensas que nos relacionan con la artillería y que iría muy bien con esa construcción. Entonces sí que, bueno, alguna fecha tenemos que por lo menos ahí se termine eso. Este alambor vemos que se corta aquí y no es que se corte, es que adosa tanto contra lo que quedaba de la muralla como en el otro lado. Vamos a ir a la planta, aquí. Al construirlo lo adosan contra el muro del recinto, es decir, esa construcción es una construcción posterior a la propia torre, que es un añadido, lo mismo que es un añadido esta parte de arriba, y lo mismo que es un añadido a la bóveda que veremos luego de ladrillo. El ladrillo, en este caso, lo que nos ha guiado es ese material. Los ladrillos solo aparecen en la bóveda que cubre la planta baja, en algunas bóvedas de la escalera, y como material para calzar, para sujetar estos garitones y toda esa parte alta. Después de eso, pues en lo que nos hablaba de los siglos XVI, XVII, XVIII,
no hay obras, con lo cual eso de que no vivan, de que no les preocupe mucho, pues realmente les preocupa un poco. No hay obras grandes, sí que hay obras de segado de alguna ventana, de arreglo de alguna cosa, pero muy poco. Luego ya todas las obras que tenemos son cegados de las ventanas para meter palomares y todas estas cosas que nos ha contado que se hacen en los siglos XVIII y XIX. Y luego, como veremos más adelante, el uso como cementerio, que ya lo hemos documentado durante la excavación. Bueno, el primer proyecto que se elabora, ya con todos estos estudios previos hechos y en marcha, y bueno, realmente eran estudios previos, pero eran estudios simultáneos al desarrollo del proyecto, es decir, que durante todos estos años se ha seguido trabajando en equipo, bueno, pues cuando había que tomar una decisión se consultaba entre todos, bueno, y ha sido un poco esta la dinámica. Voy a avanzar ya más rápido, o vamos a avanzar ya más rápido, con lo que serían ya las obras, ¿no? El primer proyecto se hace en 2009 y es para abordar las obras de emergencia en la Barbacana, aquello que veíamos que se había derrumbado, y para poner en marcha una plataforma didáctica que nos inventamos para que la gente pudiera entrar con seguridad a la obra y luego que las personas pudieran disfrutar también del castillo en visitas pues con chavales, bueno, ahora vamos a ir viendo. Entonces, esta plataforma se planteaba aquí, en el extremo de la Barbacana, se hacía una entrada segura y entonces la gente podía visitar, primero los albañiles y nosotros subíamos por aquí a la obra, pero la gente podía estar en este recinto con seguridad sin peligro de que les cayera nada desde arriba, ¿no? Estos eran los planitos, vamos a pasar deprisa. Aquí está en construcción, aquí están Félix y Santiago, el inolvidable Santiago, que todo lo atendía, o sea, vivía con tal intensidad todo y con tal amor que bueno, realmente yo sigo yendo a Préjano y veo a Santiago, o sea, creo que me lo voy a encontrar por allí y voy a oír su voz y ver su sonrisa. Entonces, bueno, esta escalera subía por aquí, ya veíais, bueno, y esto es como quedó esta plataforma que también ofrecía algo que nos pareció interesante desde el principio, incorporar el paisaje como patrimonio también, ¿no? Puesto que la torre misma había tenido una función de control del territorio y esto es un asunto que también nos ha interesado en todo momento. Bueno, esta era esta plataforma, aquí ya está acabada con las maderitas y esto se mantuvo durante todo el tiempo. No es tanto dinero como ha dicho Torre antes, que igual penséis que hubo un dineral para los estudios previos, tampoco hubo tanto, ha dicho 50.000 euros, no voy a dar muchas ideas. Eso es lo que decía Santiago, que tenía 50.000. No, pero bueno, realmente fueron muchas fases seguidas de poca cuantía, pero muy pensadas. Además, el desarrollo en el tiempo nos permitió madurar y decidir qué hacíamos, ¿no? Dónde invertíamos con eficacia todo ese dinero, siempre con la complicidad de la empresa constructora que bueno, yo creo que desarrolló hasta procedimientos en esta obra que yo no sé si habían existido antes, ¿no? para abordar obras de este tipo, pero bueno, esta es la plataforma didáctica en días de invierno con los chavales del valle allí disfrutando de aquello, claro, era una pasión para ellos, ¿no? Alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid de Geología que siempre acudían allí a ver el paisaje de Préjano y los montes, ¿no? Y ya empezaron a usar el castillo con esto. Aquí está Eduardo, la mano derecha de Santiago, muchos años y que ahora sigue él al frente de esto. Un segundo proyecto con la plataforma que la veis aquí en la planta baja y lo que se pretendía era recuperar ya la sala abovedada de planta baja, para lo cual teníamos que restaurar esa bóveda de ladrillo, teníamos que protegerla porque iba a entrar gente dentro y teníamos que hacer un acceso protegido también para que el que fuera a entrar en la sala abovedada a hacer actividades, pues yo os diría que ha habido hasta bodas allí. No sé si en la fase esa de la sala abovedada, pero la gente lo empezó a usar con pasión, lo que íbamos restaurando del castillo y bueno, había que hacer una cubierta que sería esta y un acceso provisional para mantenimiento de esa cubierta. Estos son las secciones. Aquí podríamos hablar de las tipologías de huecos que eran variadas. Bueno, luego en las fotos, si no, ya nos detendremos más. Pero bueno, cómo se proyectó esto, interviniendo en la sala abovedada, con este paso protegido. Bueno, y aquí arrancan los trabajos de excavación arqueológica. Bueno, arrancaban los trabajos de excavación y de reconstrucción de la bóveda,
que era lo principal para poder usar esta sala como se quería en un principio. Bueno, ¿qué planta tiene esa sala? Planta rectangular. Sí, ¿y De cuántos 2 metros cuadrados? 40 metros cuadrados. 40. Muy poquito, eso es una torre no muy grande, pero bueno, tiene su uso, de hecho, pues bueno, se ha podido usar para muchas cosas, como dice, y ya veréis algunos usos. Era una de las cosas que nos pedía Santiago, que era el que impulsó esto, era que el castillo se pudiese utilizar durante toda la obra, y la obra no se iba a hacer en un año. Entonces, con ese planteamiento hemos trabajado tanto en arqueología como lo que os contará Óscar de la arquitectura. Bueno, aquí la excavación, pues una vez que limpiamos eso, hicimos la excavación de la planta baja y lo que encontramos fue unos enterramientos anteriores a la torre. Veis que uno lo hemos excavado, es un enterramiento infantil en la roca, de rito cristiano, y el otro no lo hemos excavado porque la cubierta estaba debajo de la cimentación de la torre. Entonces era uno de los elementos que sabemos anteriores a la torre, y aquí en algunas de las cimentaciones también vimos que quedaban restos, como os he enseñado en esa foto de la parte norte, restos de algunas construcciones anteriores que estaban ahí. Aquí ya tenemos la bóveda reparada. Eso veis aquí con el procedimiento, ¿no? Queríamos también conservar las técnicas, también restaurar las técnicas tradicionales, digamos, ¿no? O sea, hacer una notoriedad moderna, pero tratando de salvaguardar la autenticidad del monumento, ¿no? No introduciendo elementos discordantes, porque teníamos la garantía también de un registro muy exhaustivo que no íbamos a engañar a nadie. O sea, siempre se puede saber exactamente qué es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, para eso metíamos que es algo que hemos ensayado hace muchos años ya, una malla de fibra de vidrio que hace de junta de lo que se conservaba y de lo que hacíamos nuevo, un ladrillo de métrica muy parecida, pero tiene otro tono, pero no nos pareció mal, así quedó. Por arriba, pues lo mismo, se ve esta malla de todos los rellenos que íbamos haciendo, y con un mortero de cal para consolidar la bóveda de ladrillo por el exterior, y esto sería la parte de arriba, que se excavó también. Luego os enseñaremos algo que apareció, que nos dio pista para seguir trabajando. A la vez, como nos seguía dando miedo andar por aquí, pues se montó un andamio hasta arriba y se continuó consolidando con pelladas de mortero de cal las coronaciones para asegurar en ese periodo, hasta que esto fuera avanzando. Tampoco sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, ni hasta dónde llegaremos, porque igual se puede seguir por la Barbacana, pero realmente íbamos haciendo actividades indispensables para seguir con seguridad y para ir aportando restauración al edificio, ¿no? Es aquí, bueno, estas pelladas que os digo sobre estas mallas de fibra de vidrio, que luego finalmente las levantaríamos. Elementos que nos daban verdadero vértigo. Esta era la escalera en la tipología de la torre, eran unas salas de planta rectangular con un adosado, una escalera en la punta del pentágono, muy bonita, muy constructivamente un elemento abovedado de ladrillo, unas bóvedas que se van repitiendo todas iguales, pero bueno, eso nos costó verlo porque hubo que interpretar todas las huellas que quedaban, y bueno, el remate de arriba que era distinto, había zonas verdaderamente peligrosas, caían cascotes y tuvimos que ver cosas. La plataforma que se mantenía, esta duró casi toda la obra porque aparte que era un acceso seguro, pues estaba muy bien, ¿no? Porque se dominaba desde ahí Préjano. Y luego seguíamos en ese proceso de excavación. En este caso, como íbamos a hacer una entrada para el castillo, habéis visto que teníamos la plataforma de la Barbacana, la plataforma didáctica, pero no teníamos una entrada al castillo. De hecho, seguimos sin tener encontrada la entrada al castillo. Lo que hicimos fue habilitar, ya veréis, la entrada del cementerio, y para eso teníamos que excavar para dejar paso a la entrada. Encontramos, como veis aquí, los restos de un muro mucho más grueso, que no es la cimentación de la torre, sino una construcción anterior, esa que puede ser la torre islámica. Vemos aquí incluso que esa construcción anterior, esto sobresale más de 1 metro del muro de la torre, está cortando a restos anteriores, es decir, tenemos varias fases,
Y luego, como tenemos todo el proceso de obra representado en esta talla de sillares, y encima de eso, aquí estos huecos, el cementerio de los años de principios del siglo XX. Estas son las protecciones que inventamos para poder entrar con seguridad cuando se estaban construyendo. Hacíamos los peldaños de fábrica de ladrillo revocado para que nada distorsionara, o sea, una obra sencilla, barata, entre comillas, y bueno, que resolviera eso, y una escalera de andamio como la que ya le estábamos dando vueltas, cómo íbamos a resolver esa entrada, ¿no? Porque era uno de los temas delicados del proyecto, ¿no? Como qué escalera íbamos a proponer para poder acceder al resto del castillo, de la torre, que no... el solado de unos ladrillos, de una tejera de Alfaro, yo creo, ¿no? Félix, sí. De una tejera de Alfaro, no. De Alberite. De Alberite, eso es. Ahora os enseñaré porque apareció en la excavación una baldosa que nos dio la pauta también para cómo hacerlo. En este rincón dejamos un hueco donde estaba la tumba infantil excavada y la que no se excavó para poderla ver. Y bueno, la idea es que salga una luz ambiente ahí cuando entras en la sala esa, bueno, conseguir ese efecto, ¿no? De un poco de la iluminación también, ¿no? Estos son los cajones esos que, claro, no sabíamos cuánto tiempo iban a estar así. No sabíamos cuándo iba a venir la posibilidad de hacer otra inversión importante, ¿no? Este era el aspecto del castillo en aquel momento. Bueno, y se planteó ya intervenir en los forjados, en las salas, en las habitaciones, en las plantas holladeras superiores, ¿no? Encima de la bóveda. Se redactó el proyecto, se volvió a investigar los datos que teníamos. Bueno, esta es una imagen del estado que tenía. Veis aquí la esquina de la Barbacana, aquella consolidación de emergencia, aquella primerísima obra que habíamos hecho, con todas las protecciones ya, porque seguían cayendo piedras de aquí, o sea, realmente era una situación, el acceso a la plataforma didáctica. Bueno, esta cubierta, aquí está Santiago, esta cubierta provisional sobre la sala abovedada, esta escalera de andamios por la que se subía, y bueno, todos los elementos que estábamos apeando para que todo se fuera manteniendo. La apertura de la puerta que sirvió al cementerio, que al final consideramos que era lo mejor para volver a recuperar una entrada peatonal a la Barbacana y a la torre. Bueno, esto como relato, pues esta es la chimenea de la sala principal, un vano que estaban tapiados. Claro, la sillería se había utilizado para otras cosas, se había usado como materia de construcción sencilla, se fue desmontando en algún momento, no se sabe quién, pero bueno, cualquiera pudo ser, ¿no? Realmente, ¿no? Y esta era la escalera, lo que se conservaba en el arranque, que era lo que nos daba la pauta, era una escalera de sillería maciza, que iba subiendo tramitos, peldaños triangulares cortados, volvía otro tramito, otros peldaños triangulares, una planta cuadrada, que ahora la iréis viendo. Esta es la entrada que hicimos, muy sencilla, no queríamos tampoco llamar la atención y que pues realmente se notara que era una entrada diferente, ¿no? Esto es lo que nos enseñaba José Manuel con la excavación del sondeo este grande en esta parte. Y esto es lo que teníamos que ir haciendo pues para evitar esos peligros, ¿no? Es un poco broma, ¿no? Pero como hizo Valadier y Stern en el Coliseo de Roma, pues que congelaban con fábrica de ladrillo esos arcos que estaban como para caerse. Ya digo que es broma, ¿eh? No quiero... Pero bueno, y que eran labores provisionales en espera de ver qué íbamos a hacer finalmente, ¿no? Los mechinales que se conservaban, pues empezamos a fijarnos en ellos porque estábamos redactando el proyecto de los forjados. Y bueno, la suerte quiso que encontráramos en el fondo de un mechinal, lo encontraron los albañiles además, restos de un madero que nos daba la sección exacta de las jácenas que habían tenido ese alfarje de la planta, del techo de la planta primera, y que nos sirvió para proponer algo que finalmente se aprobó en patrimonio y todo, y bueno, que fue lo que hicimos, ¿no? Que fue esta estructura de madera sencilla, realmente sencilla, pero reproduce en el siglo XXI realmente un alfarje que pudo ser del final del XIV, del XV, del XVI, quizá al principio del XVI, y que bueno, que realmente era contemporáneo
vigas de abeto laminado, y teníamos 5,60 metros de luz o 6 metros, era una luz importante, y un entrevigado porque teníamos los mechinales cada 1,35 m más o menos, es decir, que era un forjado comprometido, pero era un alfarje el que había tenido que era así, ¿eh? No era así, o sea, hay que imaginárselo con labras, con tallas, con colores, que lo quisimos recuperar también, quisimos evocar esos alfarjes ya casi renacentistas, o probablemente renacentistas, Minerva, no sé si me equivoco, y entonces planteamos el teñir en rojo para conseguir un cromatismo que evocara, como digo, esos alfarjes, ¿no? Las jaldetas de pino se tiñeron de rojo, las vigas de abeto quedaron tal cual, en color natural, y la tarima de roble se le dio un aceite Jensen que bueno, conseguimos pues este efecto, ¿no? Que realmente es un alfarje contemporáneo, ¿no? Hecho en el siglo XXI, y bueno, pues que resolvimos el problema de la utilitas, de poder volver a utilizar esos espacios, ¿no? Reintegramos fábricas, está claro que la reintegramos, metimos la malla, todo esto está documentado, y con fábricas pues seguimos hacia arriba. El forjado de arriba no tenía esas ménsulas, aquí la luz se reducía a la mitad, aquí había 16 jácenas que estaban empotradas con unas cuñas, con lo cual tenían más resistencia, aunque eran más pequeñas, pero al tener menos luz de vano, pues trabajaban muy bien, y bueno, y reproducen el forjado que hubo allí, y que se repetiría, lo haríamos luego en la planta siguiente. Esto era de la fase tercera. ¿Veis cómo quedó? Esto es lo que os enseñaba antes en obra, la línea de la malla de fibra de vidrio, la reconstrucción, que las dejamos tal cual, para que la lectura luego se pueda discernir, una mirada atenta, o sea, una mirada tranquila, nada le distorsiona, ¿no? Sin embargo, una mirada atenta es capaz de discernir, que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Esa es la clave de lograr que no se pierda la autenticidad de las cosas, ¿no? Parece una tontería, pero claro, hay que hacerlo, ¿no? Tiene muchos matices. Siempre hemos creído que son cosas objetivas, o sea, que trabajando se puede llegar a la solución, ¿no? O sea, hemos tratado de huir de decisiones aceleradas, o también el proceso nos lo ha permitido, ¿no? El hacerlo en estas fases que digo, bueno, voy a ir más rápido. Estos nuevos forjados, pues claro, había que subir esa cubierta para arriba, teníamos que seguir evitando que hubiera ese agua. Estas están las pelladas de principio, los recalces, en fin, los apeos. Y ya nos teníamos que enfrentar para la fase quinta, que ya se iba a empezar, empezamos a trabajar también en cómo íbamos a rematar todo aquello, ¿no? Porque verdaderamente nos daba vértigo. Félix, que es muy valiente, claro, él era el constructor, ¿no? Era la mano que operaba las cosas, que esto es muy importante también, porque una cosa es pensarlo, resolverlo, conocer opiniones, pero claro, luego hace falta hacer las cosas, y esto no es fácil. Y bueno, realmente éramos todos un equipo, o sea, fue una felicidad. Realmente han sido unos años que debo decirlo, que ha estado muy bien. Y bueno, y realmente nos enfrentábamos, pues estas ménsulas de los garitones de la fachada de poniente, que estaban deshechos, claro. Entonces, claro, ¿qué conservábamos, ¿no? ¿Qué hacíamos? Bueno, esto es lo que se veía de arriba, sigo poniendo fotos. Por dentro seguíamos trabajando en detalles, ¿no? En la chimenea del salón principal de la planta primera. Este es el elemento que en la excavación sobre la bóveda se encontró este trozo de baldosa que coincidía más o menos. Esto nos dio la pauta para poner ese suelo tanto en la sala bóveda como en la planta superior, ¿no? Este es el solado ya de la sala esa de la planta superior, con intervenciones que digo otra vez lo mismo, me estoy repitiendo, pero buscábamos la utilitas de los bancos, estos de los huecos geminados con el banco, pero mantener lo que pudiéramos, ¿no? O sea, que realmente que se viera que esto no era, que no estábamos recreando nada, o sea, que lo que queríamos era usar, ¿no? El castillo, volver a que fuera arquitectura, ¿no? Que no quedara en una ruina. Las puertas,
esto que os decía, con luz artificial, las lámparas, se fue eligiendo todo con mucho cariño y unas lámparas que, como hacíamos una cosa en una sala, las subíamos, habíamos comprado 4, era un proceso un poco, luego fuimos poniendo más, ¿no? Y cómo iba quedando todo, aquí os vuelvo a enseñar lo de antes, que realmente una mirada atenta ve la malla de fibra de vidrio y la parte reconstruida y la escalera, ¿no? Aquí se ve como un tramo, la bóveda se ha vuelto a hacer, metíamos esas mallas, como digo, todo se documentaba, conservábamos este tramo de lo que había, que se conservaba en su sitio, que estaba revocado en curso, y lo que hicimos luego no lo revocamos. Decidimos que era la misma técnica, pero verdaderamente vas allí, tú subes por la escalera y subes por la escalera original, pero vamos, es la del siglo XXI realmente, ¿no? Bueno, y llegaba el otro momento importante que os decía de los accesos, cómo los íbamos a solucionar. Esta es la planta de la escalera, esta que os decía, os lo enseño ya muy rápido, que no estoy trabajando. Y teníamos que plantear los accesos exteriores a la planta primera y a la sala abovedada, ¿no? Aquí están los planos, esto es lo que se proyectó, esta escalera, que ahora os la voy enseñando. Había que hacer una meseta para llegar a la cota que nos permitiera entrar por este hueco a la sala abovedada que está aquí, y donde apoyara esta escalera que planeábamos sobre esta meseta de obra, que nos permitiera acceder a la puerta de la sala principal de la planta primera, con una escalera que evocara también por lo que pudo ser en su día una... Y claro, para esto pues había que intervenir ahí y hubo que excavar nuevamente. Eso es, pues nuevamente estábamos en situación de, para hacer esa meseta teníamos que intervenir. En parte ya habíamos intervenido aquí, habíamos visto que teníamos estos restos de algo anterior, y continuamos, y lo primero que pudimos documentar fue los restos del cementerio. Esto que tenemos aquí es la capilla del cementerio del siglo XX, con su altar y con un suelo de ladrillo que nos apareció ahí. Ya cuando estábamos con la capilla, a los lados de la capilla teníamos enterramientos, y vimos que esos enterramientos cortaban estructuras anteriores que estaban por debajo de la capilla. Entonces tuvimos que tomar la decisión de si conservábamos esto o veíamos que teníamos ahí debajo. Entre otras cosas porque teníamos bastante escombro, esto estaba apoyado en escombro, y no sabíamos si podíamos apoyar sobre eso pues la escalera que teníamos que apoyar. Aquí, como veis, nos seguían visitando. Entonces, una vez que nos decidimos a vaciar, a limpiar ese escombro, debajo de la capilla lo que encontramos fue relleno uno de los aljibes del castillo. Uno de los aljibes que en su construcción estaba cortando los restos de aquella construcción anterior, esto de aquí. Estos restos están cortados por el aljibe, con lo cual confirmábamos que eran algo anterior, que no eran unas cimentaciones, y este aljibe se relacionaba con la primera torre rectangular que os he hablado antes, es decir, no es un aljibe construido con la torre pentagonal, sino que todavía es algo anterior, pero que sigue funcionando durante todo ese periodo, se sigue manteniendo para recoger las aguas de la cubierta y para abastecer al castillo. Es un aljibe bastante pequeñito. Como no hemos excavado el resto de la barbacana casi, más que un poquito más, pues tampoco sabemos si tiene otros aljibes. Pues aquí tenía todavía el revestimiento con la pintura de almagra y una pequeña poceta de decantación al fondo. No sé si llega a verse, por aquí se intuye. Y luego también encontramos aquí al lado del aljibe, un poco más afuera, restos de una construcción, este muro paralelo a la torre. Aquí veis el aljibe. La construcción del aljibe ya rompía esta estructura, la construcción del castillo rompía unos suelos asociados a esta estructura. Es este pequeño muro de tierra con lajas puestas en oblicuas, y lo interesante es que los suelos que se adosaban a estos restos y que están cortados por la construcción de la torre tienen asociados materiales islámicos. Tenemos aquí, esto es una pequeña jarra con el borde muy desarrollado, vertical, en pintura de manganeso. Aquí tenemos una tinaja con un cordón digitado y una decoración de ondas hechas a peine, que parece que pueden llevarnos
pues a un periodo entre el siglo X-XII. Ahora mismo, con financiación del IER también, vamos a analizar algunos huesos que aparecen asociados a estas cerámicas para intentar aproximarnos, o sea, dar una datación más cerrada, porque la cerámica que nos ha aparecido tampoco nos permite dar una datación más precisa. Bueno, más obras, el Alhambor, que había una parte que lo había perdido, pues lo reconstruimos realmente, lo reintegramos, bueno, por seguridad estructural también, aunque no peligraba realmente, pero bueno, porque no se deteriorara más. Teníamos que resolver el problema de cómo integrábamos el aljibe en esa plataforma que teníamos que hacer para apoyar la escalera que iba a subir a la planta primera y para permitir también el acceso a la sala abovedada. Entonces, bueno, pues optamos por, por mantener la plataforma e integrar el aljibe en esa plataforma, ¿no? No solo eso, sino que lo que hicimos finalmente, luego lo enseñaré, bueno, ahora aparecerá una foto, sino que el agua de la cubierta final la metemos al aljibe, es decir, que rellenamos el aljibe. Incluso el aljibe vuelve a tener su función de aljibe. No lo hemos dejado allí para echar monedas, ni... Entonces, bueno, realmente vuelve a ser el aljibe del castillo, ¿no? Que por cierto se nos planteó un problema porque creíamos que se nos podía acabar llenando del todo y sobrarse y inundar la barbacana, pero bueno, eso no ha pasado. Además, con estas sequías pues no hay manera de que haya agua. No hay mal que por bien no venga. Claro. Bueno, ¿cómo están las obras? La última intervención, que ya fue también en la barbacana, es quizá la única que no ha tenido una relación directa con la obra, sí que teníamos que rebajar un poco la barbacana para mantener el propio muro como parapeto y no tener que poner protecciones, demasiadas protecciones de madera y tal, que convirtiesen pues, un poco esto en un cercado pues, artificial. Entonces lo que se hizo ha sido rebajar un poco la barbacana, recrecer un poquito los muros, que son bastante gruesos y queda protegido. Entonces, en una de las esquinas, en la esquina opuesta, en el muro que opuesto a donde está la torre, encontramos estos restos, que veis que hace un ángulo, que corresponden a una torre que estaría en ese ángulo, una torre rectangular. Y aquí, bueno, os pido que me creáis un poco, aquí encontramos un resto de una estancia curva en la otra esquina de la torre. Una interpretación primera sería esto. Esta torre rectangular que veis, esto es la torre principal del castillo, esta torre, esta está viendo claramente documentada con esa esquina que veíamos ahí y con un muro que nos aparece aquí ya abajo en una era que está abajo. Hay una torre que cuando se construye el cementerio se hace un muro, veis aquí mucho más estrechito, y se elimina esa torre. Y la otra, teníamos siempre un resto aquí, que aparece aquí en verde, que pensábamos que era el arranque de la muralla, así como tenemos aquí el arranque junto a la torre, otro arranque hacia aquí, digamos, para englobar el casco urbano que se desarrolla en esta parte, ¿no? Para aquí abajo. Cuando tuvimos que quitamos todos los restos de repellados que teníamos ahí sobre el muro y lo dejamos limpio, vimos que teníamos esa parte curva, más o menos esta, y esta parte curva que nos salió aquí, al interior. Pensábamos que iba a tener un encuentro recto, tenía esta parte curva y esta parte curva. Lo que vemos es que quizás teníamos aquí una torre circular que no tendría esta esbeltez, sino que en la planta baja seguramente fuese maciza y aquí ya a esta altura estuviese abierta. En este intermedio teníamos que tener la puerta del castillo, pero seguimos sin encontrarla, porque todos los demás muros hemos visto que tienen, en la lectura que se hace de los andares, que tienen continuidad y no tienen ningún hueco para una puerta que accedéis aquí, con lo cual el acceso debe estar aquí. Por otra parte, lógico, porque seguramente esa muralla cierra por aquí y cierra por aquí, y el acceso se hace desde el interior de la villa. Bueno, ya subíamos a la parte superior. El estado presentaba pues, el garitón del noreste. Bueno, esta es la técnica que os explicaba, constructiva,
de las bóvedas de la escalera, cómo las fuimos levantando. Cómo se encontraban los restos, todavía estaba expuesto a la intemperie durante muchos años. Y bueno, y esta es la cantería que pusimos allí, que la verdad es que nos pasamos, porque eran unas piedras enormes, realmente. Y bueno, pues hubo que hacer mucho esfuerzo para colocarlas, ¿no? Pero yo creo que mereció la pena, ¿no? Se rehizo todo con sillería maciza, que para subirlo allí, pues no sé cómo lo conseguisteis, la verdad. Pero se subieron, vamos, se subieron y ahí están, ahí están. Y bueno, aquí se ve muy bien, ¿no? El tamaño de los sillares en un sitio donde había que subir por una escalera de obra, en fin, sin medios auxiliares, bueno, en fin, no voy a decir nada porque se ve en las fotos, ¿no? Íbamos interviniendo en todas estas cosas en los huecos, ¿veis? O sea, una intención muy sencilla, pero realmente recuperábamos lo que se había rapiñado, digamos, de esa cantería, y bueno, claramente con una labra muy contemporánea y todo bien documentado, vamos, no hemos tenido reparos en esto, nos ha parecido que era coherente con la manera de intervenir, ¿no? Este es el plano de proyecto de la escalera que finalmente se hizo, que era una escalera de madera de alerce, pensada para que resista bien al exterior, tratada con aceite Jensen, con aceites naturales, que exige un cierto mantenimiento, pero que permite que esté siempre la madera natural, sin barnices ni cosas raras. Se hizo un modelo pues, a escala, para ver qué nos parecía, ver cómo funcionaba, cómo íbamos a sujetar los peldaños. En esto por la contrata también estuvo a la altura una vez más, ¿no? Un carpintero excelente de Alfaro, que sale en las fotos. Y bueno, hicimos como un mueble para subir, o sea, una máquina de ascender a esa planta primera y que una vez más como evocara, queríamos que evocara pues lo que pudo haber sido, ¿no? Santiago me decía, ¿pero cómo vamos a hacer eso? y bueno, al final le convencimos entre todos, o le convencí yo, no sé, pero el caso es que la hicimos y luego nos pareció, a mí siempre me pareció que resolvíamos el problema y que bueno, que no se alejaba de lo que debió ser aquello, ¿no? Sin ser una intromisión ni una cosa rara fue un montaje, como veis aquí, se llevó todo prefabricado y se montó esto que a la vez se convertía como una torrecita para observar el paisaje, tenía unas ventanitas para ver la barbacana, para ver el aljibe, ahora veréis una foto, no sé si ahora... Pero bueno, claro, teníamos que resolver cómo íbamos a seguir subiendo, ¿no? Voy a ir más rápido. Este es Joaquín, el jefe de los carpinteros, que se la debemos a él la escalera, ¿no? Al trabajo que hizo, porque fue fantástico, vamos. Esto que veis aquí era el aljibe, la boca del aljibe, que también estaba pensada para que desde aquí probablemente cogerían el agua sin bajar, habría en su día, y que como os digo al final ya veréis, luego hay una foto que se ve que metíamos por aquí el agua que bajaba de la cubierta. Eran sencillamente unos peldaños macizos con unas tablitas que todo bien proporcionadito, madera de alerce que como digo resiste muy bien y muy sencillo, todo con unos tornillitos, unas patitas metálicas y apoyado en esa plataforma de mampostería con cal y que estaba forjando en parte el aljibe que nos contaba José Manuel, el remate que es como otro mirador, ¿no? Y la sala de arriba, que se empezó a usar de inmediato, en cuanto esto estuvo adecuado, pues ahí hubo ya de todo, ¿no? Hubo de todo, conferencias, presentaciones de libros, ya digo, una boda. Me acuerdo que una fase de las obras había que acabarla porque se casaba la ayudante del secretario. Entonces había que acabar en un plazo porque se iba a celebrar una boda. Y bueno, ya voy a ir ligero con el final. Las partes superiores, que lógicamente era lo que en peor estado había llegado a nuestros días. Aquí veis esta plataforma que también quisimos que no tocara directamente a la torre, se aleja un poquito, ¿no? Los pretiles, todo lo que habíamos construido nuevo, y realmente un peldaño vuela, ¿no? Como buscando entrar en esa sala abovedada con este gesto de otra plataforma donde ahora aquí se hacen todas las fotos, ¿no? Cuando va la gente a verlo, pues es como el podio donde... Y por esta cadena viene el agua de arriba, que ahora lo veréis. Este ya es el proyecto de la parte superior, de la última planta, que se hizo un estudio muy detallado, se había hecho en su día de las patologías, había que resolver una barandilla, un pretil como lo hacíamos, aquí salía la escalera. Nos planteamos otra duda que era que
claro, cómo se remataban las torres, ¿no? Muy pocas se ha conservado la parte de arriba, ¿no? Pues en el País Vasco, por ejemplo, se ven muchas con madera, con tejados de madera, aquí no teníamos nada, porque ni siquiera llegábamos a donde debía haber empezado la cubierta. Que sí sabíamos que había tenido una terraza en un momento dado, pero no sabíamos el aspecto que pudo tener aquí. Y optamos por la discreción. O sea, por una parte, la opción fue que esos elementos definidores de arquitectura defensiva, esos garitones, los que se conservaban más, y la ladronera de la fachada que daba al pueblo, optamos por hacer una reintegración con fábrica cerámica, que ahora veréis. La cubierta, decidimos que fuera una cubierta de madera, una cubierta que recogíamos el agua por debajo, con una impermeabilización y unos canales de zinc que recogían todo ese agua, y luego un pretil de madera que diera la seguridad necesaria para que no hubiera peligros en esto. Esta era la parte que se pretendía reintegrar. Se hicieron, como digo, unos estudios, bueno, esto es lo que faltaba de fábricas, estimamos el estado de cada uno de los mensulones, las patologías que tenían, y esta era la propuesta, ¿no? De las reintegraciones con fábrica cerámica, las reintegraciones de cantería, ya voy a acabar, vamos a acabar enseguida, todos los despieces de esas canterías que teníamos el modelo de lo que se había conservado, y bueno, empezó esta última fase, penúltima, porque el último fue la barbacana, donde ya fue ese remate superior de la obra, ¿no? Ya veis aquí piedra arenisca de un castillo, es la piedra que utilizamos, con una labra específica para todo, y que reproducíamos hasta donde había llegado lo que se había conservado. Retiramos algún elemento de los imposibles de conservar, pero todo lo que se pudo conservar in situ se conservó. Aquí veis el forjado de arriba ya resuelto con el mismo procedimiento que habíamos usado en la planta inferior. Aquí se ven muy bien estos elementos que se conservaban. La escalera, la parte superior, como se fue haciendo con toda esta sillería, íbamos dejando en cada fase un detalle restaurado en 2018, ¿no? Como que quedara siempre para la mirada curiosa, que descubriera pues, fechas y... Hubo que resolver los encuentros donde desembarcaba, algunos no teníamos datos suficientes y hubo que proponer alguna solución, la iluminación también, las bóvedas ya reconstruidas de las partes superiores, como subía la escalera, una de las salas ya reutilizada. Ahora el castillo alberga unas colecciones que donó la familia de Santiago Jiménez, una de materiales arqueológicos y otra que esa no era de Santiago, pero de ciencias naturales. Es decir, que si acudís allí, algunos lo habréis visto, pero se puede visitar el castillo y allí se desarrollan todo tipo de actividades, y además hay unas colecciones que se pueden visitar muy interesantes, ¿no? Bueno, estos son los planos finales, ya vamos a ir acabando. Los despieces del entarimado, los detalles constructivos de la cubierta, las chimeneas que volvieron a funcionar. En las primeras navidades que esto estuvo acabado, Santiago encendió las chimeneas del castillo y salía humo y la gente subió al castillo a verlo y vamos, fue como una cosa. Bueno, y lo que decía de cómo salías arriba, al final decidimos entre todos, con la contrata y con todos, que lo que íbamos a hacer era que lloviera dentro del hueco de la escalera, se recogía el agua en el piso de abajo, pero no había nada arriba. O sea, tú salías y estabas en el cielo, ¿no? Era no tenías nada que te estorbara, ¿no? Porque tampoco sabíamos si había existido siquiera, ¿no? Aquí Tito poniendo una de las gárgolas que hubo que colocar, todos los canales de zinc que recogían ese agua. He de decir que todo se hizo con un mimo extraordinario, ¿no? Y con un esfuerzo económico también de hacerlo bien. O sea, no era una cosa, no era cualquier cosa. O sea, se hizo con zinc. Vamos, no... las barandillas de arriba, que diseñamos también un sistema que se parecía un poco a lo de la escalera, no era lo mismo, pero que iba sujetándose en todos esos garitones que iban surgiendo y las chimeneas para darle solidez, lógicamente. Y bueno, cómo fue quedando todo muy discreto, sales por aquí a la torre. Bueno, este es el resultado final de la parte superior. Ahí ve, se me ha ido. A ver, espera, ¿cómo hago para atrás? Sí.
de la quinta. Ya acabamos, ¿eh? Audiencia, ¿dónde está el nivel? Lo hacemos por aquí. Bájala hasta abajo. Bien. ¿Cómo lo pongo esto? Sí, mira, abajo, pero no le des a F5, dale abajo porque es que si no se pone. Ahí, esa. Vale. Es que si no se pone otra vez desde el principio. Bueno, y este es el estado final de la torre, como ha quedado, con la ladronera, la gárgola aquí, por aquí baja el agua, los dos garitones, otra gárgola aquí por seguridad, y la bandera de Préjano que ondea en las alturas, que era un deseo de Flore, de Santiago, de todo el pueblo de Préjano, con este mástil que colocamos, y realmente lo que habíamos pretendido era que acabar la obra era como subir al cielo realmente, ¿no? Porque era volver al paisaje, a contemplar ese paisaje que en origen fue la razón de la torre, como decíamos antes, que veías visualmente y se ve Calahorra desde aquí, se controla todo el Cidacos desde aquí. Y bueno, y integrar el paisaje como patrimonio, que es una maravilla, ¿no? Y toda esa secuencia de torres del Valle de Cidacos. Y bueno, como digo, esto sigue vigente, el proyecto cultural continúa, tiene que continuar con las siguientes generaciones y con todo el mundo que va a seguir viviendo aquí. Y bueno, pues esto es todo lo que os queremos contar, ¿eh? O sea que, si queréis... Quizá nos hemos alargado, pero bueno... merece la pena. Charlamos. Ha merecido la pena, hombre. Bueno, muchísimas gracias por vuestra ponencia. Ha sido espectacular. La semana que viene me toca a mí, seré más humilde, ya os lo digo, porque esto ha sido una puesta en escena ya de son 15 años de trabajo. De Circo Price casi, ha sido maravilloso. Y bueno, yo parte de mi trabajo se lo debo también a Óscar, se lo dije el otro día por privado, se lo diré en público porque no hay que agradecer siempre a las personas que te abren las puertas, que te ayudan a mejorar, que te ayudan a seguir investigando, ¿no? Los que somos investigadores todavía más humildes, ¿no? Y bueno, yo veo mucho de la pasión que tenía Santiago en ti, Óscar, y eso yo creo que es algo que siempre va a acompañarnos. Así que no sé, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Por ahí? Habéis hablado al principio de 50.000 euros, es la única cifra que he oído. No me gustaría saber cuál fue el costo final de toda esta intervención. Pues vamos, no lo hubiera dicho, pero lo tengo aquí apuntado. O sea, lo puedo decir, ¿no? O sea, a ver, pues la primera fase, voy a decir el presupuesto de contrata, luego se gastó más, los honorarios técnicos, eso fue por otra parte. Luego yo estoy seguro, pero yo voy a decir las obras que yo dirigí como arquitecto, que proyecté y dirigí los presupuestos que tenía. La primera, la de la Barbacana, tenía un presupuesto antes de IVA de 30.474 euros. La primera, la consolidación de la plataforma didáctica. La fase 2, la restauración de la planta baja sala abovedada, 80.000 euros, voy a redondear un poco. La fase 3, que era la restauración de planta primera y segunda y el acceso este a la Barbacana, 108.000 euros. La fase 4, que era la de los accesos exteriores, la escalera de madera y todo esto, antes de IVA, pero estoy diciendo que 114.000 euros. La fase 5, que fue la que más dinero era, fueron 200.000 euros en números redondos. Quizá algo más, ya digo, porque a lo mejor luego hubo alguna liquidación final, es decir, que estoy hablando, pero eran cifras de este estilo, con esta última de ese dinero. Y la Barbacana fueron 47.000 euros en lo final. En total yo creo que salían como antes de IVA pues 600.000 euros o 600, algo así, por ahí. O sea, una cifra de ese estilo. 15 años de trabajo. No, cuando ha dicho Torre lo de los 50.000 euros de los estudios previos, no fue eso ni de lejísimos, vamos. Lo que decía Santiago. Es decir, que yo creo que se ha velado por el dinero público con muy buen criterio, con mucho sacrificio, es verdad, de todas las partes, pero claro, era un sacrificio recompensado por ese entusiasmo de los prejaneros, encabezados por Santiago, que es que los que le conocíais, pues no os puedo contar nada porque que era algo inolvidable, eterno, algo eterno.
No, es una segunda. Tengo la idea de que esa madera, la primera Alerce. ya tiene como para estar al exterior, vamos a decir, toda la vida. Claro, que una duración. Nada es para toda la vida. No, ya. Es una madera que tiene un aceite natural, la madera que incorpora, y entonces es una madera que se utiliza para cosas expuestas de madera sin tratamientos adicionales agresivos de pinturas como las cosas marinas y cosas de estas, ¿no? Entonces es una madera que funciona muy bien, pero he de decir que pasaron 4 o 5 años o no sé cuántos sin hacerle nada, y entonces hubo que hacerle un mantenimiento a fondo, recuperó, porque no era barniz, sino que era... con un coste económico recuperó el aspecto que tenía, y yo creo que ahora lo cuidan más, o sea que todos los años le hacen un repasito y se mantiene bien. Es como todo, es como en casa tenemos que limpiar los cristales, ¿no? Si no sería horrible todo. Todos sabemos que el sol se come todo, a los Sí. seres humanos y a todos se come el sol. Entonces a la madera también. Lo que pasa es que el paso del tiempo en las cosas también está muy bien, ¿no? O sea, yo creo que no... Sí, sí, sí. No, hombre, otra cosa es tratarlo mal y que realmente falle, pero vamos, está pensada para que aguante bien con un mantenimiento sencillo. Y esa es la... Yo más que preguntar es decir que os ha contagiado a todo el mundo, o nos ha contagiado. Hemos enloquecido. Aquello, Santiago, todo lo que hacía lo vivía, y cuando lo vives lo contagias. Y sobre todo también, y por decir que eso no se ha acabado, que no hay que esperar a que hay perras, pero que sí que la última inauguración que se hizo después de culminar fue la última sala, y aquella sala tiene el nombre de... es para las asociaciones culturales de toda La Rioja. Así se inauguró, y lo único que dijimos, y todavía no está hecho con esto de la pandemia, que todas las asociaciones culturales de La Rioja nos íbamos a preocupar de hacer llegar allí pues, nuestras revistas, nuestras investigaciones, que son todo válidas, para que se conserve y que sea otro lugar para invitar a ir a la gente que tenga allí. Se habló en aquel momento, como digo, han pasado estos 3 años, casi 2 años y pico de pandemia y demás, y se ha quedado paralizado, pero así, y fue Santiago porque eso, no dejaba a nadie en paz. Y es una persona que los que más han gozado de todo esto ha sido lo de cómo han hecho otras obras, que yo creo que es lo que merece la pena. Las obras han estado siempre abiertas. Eso de en obras, como hay otras cosas que están cerradas aquí, Santiago ha subido a los críos mientras podía, vamos, hasta en el andamio alguna vez decía, subimos pero con despacio, subía el primero y decía, subimos, y así que es una gotada y que tenemos ocasión de verlo, porque vamos, esto sigue para adelante y ha creado una instancia, o sea que enhorabuena a todos los que habéis trabajado allí, y Santiago ahí en el recuerdo para todos.